Y con eso daba inicio el alba. La alarma sonaba insistente como de costumbre. Mientras tanto, yo, apenas consciente, con la poca fuerza que tenía, admiraba aquel techo blanco. La pinche tarea, pensaba, mientras me imaginaba el sermón que me esperaría si llegaba a casa con otro citatorio más. Resignándome de mi decisión y situación, me preparé como de costumbre para dirigirme a aquel lugar al que tanto odiaba, la secundaria, bautizada con el emblemático nombre del creador de mi ahora vicio. Eso, al lado de un 161. ¿Quién le pone los nombres tan estúpidos a las escuelas? No puedo creer que esa haya sido mi primera opción. En fin, tenía que darme prisa. No querría encontrarme a aquella chica en el camino. Al menos ya tenía una razón más para darme prisa. Tenía que llegar al Chas Chas si quería saludar a mis camaradas, la Sucio Squad, y pensar que yo era el protagonista de aquel grupo lleno de pendejos. Todos éramos unos baquetones buenos para nada, a excepción de aquel ñoño mozalbete. Ese chaval cuya alimentación se basaba en unas finas piezas de maíz nixtamalizado, envueltas con sutileza y cubiertas por una untuosa velote de legumbres. Pobrecito pendejo, siempre se comía sus chingaderas frías y tiesas. Ya ni mi perro se botaneaba esos muffins. Entonces, finalmente, llegué a ese umbral de miseria. A mi lado pasó corriendo un muchacho. ¡Qué niño tan veloz!, pensé. Quizás ya tenía el cerote asomándose, y por eso la urgencia de llegar y castigar la porcelana. Yo llegaba bien Felipe Calderón a mi salón, cuando finalmente vi a mis repudiados colegas sentados en el fondo, esperando con indiferencia mi llegada. Antes de acercarme a ellos, recordé una sola cosa. Tenía un asunto pendiente con alguien primero. Me acerqué a esa persona y le recordé aquello que habíamos dejado para otro día. Pero mañana, ¿va?, me dijo. Después de aquella amena conversación para nada fructífera, me acerqué a donde estaban mis panas, no sin antes pasar por el emblemático lugar del bólido vomitón. Pasaban las horas y las clases parecían eternas como siempre. La maestra hablaba como una perra y, ¿con qué afán? No lo sé. Yo solamente anhelaba escuchar el armónico y angelical sonido de aquel reloj cucú, cuando de repente, finalmente había llegado la hora. Aquel tan esperado sonido resonó las paredes de ese deprimente salón, levantando el ánimo y trayendo la dicha a todos los presentes al instante. Finalmente, era la hora del receso. Salía al pedo unísono del canto de ese cucú. Tenía que formarme chinga en la cooperativa, pues hoy era jueves y eso solamente significaba una cosa: pozole de lavadero. Bajé corriendo en chinga tal cual virgen otaku de aquellos tiempos. Hacía un hambre cabrón y no podía estar más tiempo sin comer. Desde el balcón del segundo piso vi formados a mis 3 maestros favoritos: Goody, Franco Escamilla y Trevor. Ellos eran los maestros más botana que habían en toda la escuela. Ellos tampoco querían perderse el jueves tlalpeño. Acto seguido, sin darme cuenta, por fin había llegado a la primera planta. Corrí eufórico hacia aquella hilera para poder adquirir el manjar. Quería terminar lo antes posible para poder irme a baquetear con mis panitas. Algunos pasaban el rato emulando un clásico de la Gran N, porque, ya saben, la Gran N no se compra, se emula. Mientras algunos querían digievolucionar a sus ratas eléctricas, ahí estaba ese perdedor que se creía único y diferente, emulando también un título indie de un tal Tobías. ¿Quieres pasar un mal rato?, decía aquel chico cuyo fétido olor era notorio a leguas. Y al final de cuentas, yo tenía algo mejor que hacer, y eso era echarme unas retas con trompos de batalla personalizables. Eso en un prestigioso coliseo de muerte, donde solo podía haber un solo ganador. Mientras todo esto se suscitaba, observé pasar a aquella chica cuya tocaya
hace no mucho, decidió traicionarme con mi mejor amigo 2 veces. Pensar en eso solamente le robaba el color a mi mirada. Necesitaba espabilarme pronto, pues por fin, el pequeño receso que todos esperábamos había llegado a su inevitable final. Cuando por fin estaba subiendo tranquilo para continuar calentando mi asiento, noté que detrás mío venía cierto grupo particular de personas. No le quise tomar demasiada importancia, pero entonces no pasó ni un segundo desde que llegué a la entrada de mi lúgubre salón, y aquellos chicos que quería ignorar me secuestraron y me llevaron hasta su salón. Me llevaron a regañadientes hasta allá y me metieron a la fuerza, sometido. Pensé que me iban a violar, pero gracias a Dios no fue el caso. Solamente fue una pequeña broma del acróbata del océano. Al marcharme de aquel lugar al que fui arrastrado en contra de mi voluntad, vi a una maestra con una mueca de disgusto al final del pasillo. Creo que al final mi destino estaba escrito. Temía que haya averiguado quién había sido el enclenque que le había dibujado esas pendejadas a esos estúpidos cómics.